Buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Muchas gracias por estar acompañándonos en esta edición de Editorialmente, el cual es un programa patrocinado y llevado a cabo por la Dirección de Ediciones y Publicaciones de nuestra Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Muchas gracias por estarnos acompañando. Su servidor, Asael Ortiz Lascano, profesor investigador del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, les da la más cálida de las bienvenidas. Quédense con nosotros, vamos a estar presentando el día de hoy el texto intitulado Envejecimiento de la población en el estado de Hidalgo, características sociodemográficas. Es un texto que, si bien es cierto, no es tan reciente, trata el tema del envejecimiento demográfico y cuáles son los impactos que estarán dándose a lo largo del tiempo. Este texto se hizo alrededor de 2006, sin embargo, está más que vigente para este año 2021, porque nos permite ver cuál ha sido el comportamiento justo del envejecimiento demográfico, incipiente en algunos momentos, hoy todavía no de una envergadura importante, pero que indiscutiblemente en 20 o 30 años estará haciendo mella en distintos escenarios, en el económico, en la familia, en la cuestión social, en la cuestión de salud, porque cada vez no es duda de alguno de nosotros que las personas envejecidas requieren mucho más recursos en distintos escenarios que las personas que son menos envejecidas. En ese sentido, este texto creo que es muy valioso, muy importante. Voy a estar proyectando para ustedes algunas cuestiones de este texto de envejecimiento para que ustedes puedan ir viendo la estructura del documento y lo podamos platicar con ustedes. Este texto tiene 5 capítulos. El primero de ellos se intitula La conclusión de la transición demográfica, el envejecimiento de la población. Lo hemos platicado por ahí en alguna otra presentación editorial. Empezamos a envejecer porque la población disminuye la fecundidad. Esta es una de las teorías importantes de la transición demográfica, ¿no? Esa teoría así se llama, la teoría de la transición demográfica, y refiere que la población del mundo no crecía, salvo casos muy excepcionales. Por ahí creció en un momento dado en China, pero después se fue para abajo el crecimiento. Esto porque generalmente no había una serie de elementos que van a coincidir de manera importante en el contexto europeo sobre el siglo XVII, que va a ser los fármacos, las vacunas, el inicio de lo que conocemos como la estructura hospitalaria. Más adelante vamos a tener el abastecimiento de agua nuevamente a las grandes ciudades y un elemento muy importante, el drenaje, junto con otros elementos que fueron inherentes a la cuestión de vida en las grandes urbes. Entonces la población empezó a mejorar con respecto a la mortalidad. Por eso la teoría de la transición demográfica dice que la población bajó la mortalidad, y entonces eso hizo que creciera la población de manera significativa, ¿no? Bueno, no tan significativa en ese momento, pero a lo largo del tiempo generó un crecimiento significativo, el cual vemos hasta nuestros días. Quiere decir esto que antes del siglo XVII, siglo XVIII, las esperanzas de vida eran extremadamente bajas. Incluso en el contexto mexicano, en el año 1930, la esperanza de vida de los mexicanos no rebasaba los 35 años. Entonces, esto nos muestra todo lo que tuvo que transitar el hombre para poder tener esperanzas de vida más altas. Regresando con la teoría de la transición demográfica que les estaba yo comentando. Esta teoría nos plantea entonces que al empezar a bajar la mortalidad, el hombre se percató de que empezó a crecer la población. Al darse este crecimiento, entonces empezó a trabajar con la fecundidad y con eso logró controlar el crecimiento de la población. Aunado a ello, sobrevino un beneficio económico de importancia. Por eso es que, recordemos, se nos ha dicho que la familia pequeña vivía mejor, porque justamente eso facilitaba o ponía
en mejor situación a las familias más pequeñas que aquellas que eran más numerosas. No entraré más a detalle, pero ese es el escenario europeo que dio origen a disminuir la fecundidad a partir de esta teoría de la transición demográfica y que a la postre, con el tiempo, esta conducta de disminuir la fecundidad fue continuada y, como dice Dirk van de Kay en la segunda transición demográfica, se combinó con otros elementos e hizo entonces que las familias y las sociedades empezaran a darse cuenta que podían desarrollar muchas otras actividades y que no necesariamente necesitaban tener familias numerosas. Esto generó que al momento de que hay un menor número de niños o de niñas, la población tiende a envejecerse, ¿no? Entonces, indiscutiblemente, ese es el origen del envejecimiento demográfico. ¿Cuál es la proyección de envejecimiento? Ahí la tienen ustedes. La proyección de, bueno, el dato de envejecimiento que teníamos, los países más jóvenes, indiscutiblemente África, pero también estará envejeciendo. América Latina, que estará empezando a envejecer también de manera significativa, pero vean cómo Asia va adelante, Oceanía, Norteamérica, y el caso europeo, que tiene un crecimiento conspicuo, agudo. En ese sentido, el texto trata de rescatar, por ejemplo, el porcentaje de mujeres de 40 a 59 años que estarían en la antesala de los 60 años y que podrían iniciar ese envejecimiento. Voy a hacer un paréntesis. Es importante distinguir la discusión de envejecimiento demográfico. Hay algunos teóricos que suponen o que plantean que el envejecimiento debe de ser a partir de los 65 años. Para otros debe ser a partir de los 60 años. Y en ese sentido, este trabajo va a tomar 60 años y más, que también es una de las definiciones que ha tomado Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud. Entender que las personas envejecidas son aquellas que tienen 60 años o más. El texto nos muestra algunos datos generales, algunas relaciones de dependencia. Vean ustedes, por ejemplo, esta gráfica nos muestra la dependencia senil, es decir, las personas envejecidas cómo empezaron a cambiar esa relación de dependencia senil en el contexto mundial. Y eso tiene que ver porque todavía, bueno, aquí nos muestra cómo ha disminuido aparentemente esa dependencia senil, pero todavía tenemos sociedades con un crecimiento que es una vorágine, como el caso de los países africanos, algunos países de Centroamérica, en el caso latinoamericano. El texto sigue continuando con el envejecimiento en América Latina, nos muestra algunos datos para ese momento, y vean ustedes esta tabla comparativa de la tasa global de fecundidad, la esperanza de vida, la proporción de población de 0 a 14 años y de 60 años y más, como una manera de contrastar. Vamos a escoger, si les parece bien, el caso chileno, tenemos aquí el caso uruguayo, el caso francés, el caso japonés. Recordemos que el país más envejecido en América Latina es Uruguay y el país más envejecido en el contexto mundial, indiscutiblemente, Francia. Bien, vean la tasa global de fecundidad. 2.7 hijos en promedio. En el caso mexicano estamos alrededor de 2.1 el día de hoy. ¿Qué es la tasa global de fecundidad? Esta se lee de la siguiente manera. La tasa global de fecundidad responde a la pregunta cuántos hijos están teniendo las mujeres en edad reproductiva, esto es decir, de 15 a 49 años para un lugar y año específico. En 1950 quiere decir que si nosotros formáramos a todas las mujeres uruguayas, claro, edades de 15 a 49 años, adelante de cada mujer. No importa si está casada, si está unida, si es divorciada, habría 2.7 hijos adelante de ella, ¿no? Pero vean cómo esto ha bajado. Y bueno, este es el escenario que se espera. Ligeramente están más abajo los uruguayos. El caso de los franceses también han bajado significativamente. Pero vean, por ejemplo, el caso brasileño, ¿no? Con un mayor número de hijos. Guatemala, un mayor número de hijos, indiscutiblemente.
estamos viendo ahí en el tiempo. Entonces, esto nos estaría diciendo que conforme se tienen más hijos, ese envejecimiento se retrasa más, aunque indiscutiblemente hay un crecimiento mayor de población. En el caso de las pirámides, si nosotros tenemos esta gráfica que se conoce como gráfica bidireccional de barras, nos está mostrando que hay una gran cantidad de niños. Vean ustedes, una gran base y muy poquitas personas envejecidas. Y cómo conforme llega el envejecimiento, entonces tenemos una mayor cantidad de población de 60 años y más, así como también, bueno, indiscutiblemente hay una cantidad importante de personas, ¿no? Pero esos nacimientos que son conspicuos bajan de manera significativa. Esta es una pirámide que le llamamos macrocéfala, también la llamamos de bombón o de panquecito, y nos demuestra que es una población que está transitando. Vean ustedes el caso chileno, el caso uruguayo, el caso francés. Las pirámides son estacionarias. Casi hay la misma cantidad de población en todos los grupos de edad, con excepción de las personas más envejecidas. Bien, ahí vemos las transformaciones que podemos referenciar con las pirámides de población. Los ingresos de la población de 65 años y más para América Latina. Vean, más de uno de cada tres no tiene ningún ingreso. Entonces esto nos está hablando de personas con situaciones económicas muy limitadas. Vean ustedes en el caso de las que viven en zonas urbanas y las que viven rurales, el trabajo, ¿no? Las pensiones muy bajas, rurales contra urbanos muy bajas, pensiones y trabajo, y solo pensiones. Aquí indiscutiblemente hay que pensar en qué países estamos hablando. Si nosotros revisamos, por ejemplo, el caso de Costa Rica, tiene una mejor situación que el caso mexicano. El caso uruguayo tiene una mejor situación que el caso mexicano. El caso chileno está por arriba en beneficios que el caso mexicano. Entonces, si bien es cierto, este es un comparativo a nivel general a América Latina, nos muestra que las situaciones a lo mejor no son las que se esperarían. Este cuadro nos muestra, por ejemplo, la tasa de crecimiento de la población de 60 años y más de 2000 a 2050. Vean ustedes el caso uruguayo, su tasa de crecimiento, ¿no? Es decir, el porcentaje de población que tendrían 60 años y más. Vean, Uruguay en 2050 con un 24%, Cuba con un 33%, indiscutiblemente nos habla Barbados con un 35%, es decir, nos habla de un mayor envejecimiento de distintos países. Después nos habla un poco de los ingresos de la población de 65 años y más, ahí nuevamente, y nos va mostrando el documento como las características que tiene o que tenía en ese momento la población envejecida, obviamente no son nada halagüeñas. Esto más adelante tiene una correlación con lo que tiene que ver con los derechos humanos. Nos demuestra que a lo largo del tiempo las personas envejecidas han sido objeto de una limitante en sus derechos humanos. Entonces, tal vez no tuvieron acceso a educación, no tuvieron acceso a buenos empleos. El día de hoy son envejecidos, pero no tienen acceso a una pensión, no tienen acceso a los servicios de salud. Y entonces eso los hace vulnerables, los hace vivir en un escenario complicado, difícil, de cómo enfrentar lo que se llama el envejecimiento demográfico. La metodología que sigue este trabajo, bueno, en este primer capítulo he revisado de manera muy general, pero ustedes tienen un acercamiento. La metodología, que es el capítulo número 2. Para este proyecto se recibieron arriba de 200,000 pesos, lo cual la gran mayoría se utilizó para una encuesta, estamos hablando sobre el año 2004. Les comentaba que son recursos PRODE, y en ese momento nos dio muy bien para poder hacer una encuesta estatal. Y entonces yo creo que es el gran aporte que hace este texto.
En el estado de Hidalgo es la primera encuesta formal sobre envejecimiento demográfico que se hizo justamente en el año 2004. Nos muestra algunas características de esta encuesta. Se va a hacer todo un levantamiento en los municipios hidalguenses. Hay una estructura, perdón, una estructura que va a seguir esta encuesta. Más adelante se las voy a compartir. Eh, bueno, vienen los objetivos, la estructura del cuestionario. La información sociodemográfica de las personas envejecidas, su estado cognoscitivo, su edad, su tiempo de residencia, el motivo de cambio, su actividad económica, la condición, la posición, la ocupación, la rama de actividad, ¿no? Los años de inactividad, los bienes acumulados, los planes, los ingresos. Con respecto a las redes de apoyo familiar, se preguntó la descendencia, la etapa del ciclo, la condición matrimonial, que es muy importante porque distintos estudios muestran que las mujeres tienden a quedarse solteras, los hombres generalmente tendemos a segundas o terceras nupcias, redes de apoyo que van a ser muy importantes y más el día de hoy, 2021, es muy importante las redes familiares y los distintos teóricos de envejecimiento plantean que en el futuro la familia va a ser muy importante para poder apoyar a las personas envejecidas. En el estado de Hidalgo se considera que sobre el año 2050 probablemente un 25% de la población tenga 60 años y más. Entonces imagínense ustedes los problemas que estará enfrentando la población envejecida. Con respecto a salud, eh, satisfacción vital, un poco de la autopercepción de la salud, la cuestión también de los servicios médicos, hospitalarios, incapacidades, accidentes, el estado funcional, entre otras cosas. De los apoyos institucionales, la afiliación a servicios de salud. En ese momento se detectaron personas que tenían 2 o 3 servicios de salud, pero también encontramos a 70% que no tenía acceso a ningún servicio de salud en el estado de Hidalgo. El motivo por no usar los servicios de salud, la frecuencia de uso y la información sociodemográfica del hogar. Ustedes conocen el estado de Hidalgo, es uno de los estados más pobres, es uno de los estados con mayor número de necesidades. Y en ese sentido también Hidalgo ligeramente estaba por abajo del 50% de población que residía en zonas rurales. Es decir, algo así, si no mal recuerdo, como 52 o 53% vivían en zonas urbanas y 47% en zonas rurales. Entonces, el hecho de vivir en zonas rurales, ustedes saben que probablemente en algunos otros países no debería de haber diferencia, pero en el contexto mexicano nos habla de situaciones más complicadas, más difíciles para poder enfrentar la vida. Entonces las personas envejecidas están viviendo, o por lo menos estaban viviendo en esa cantidad de zonas rurales, en el contexto del estado de Hidalgo. Se describe el diseño de la muestra, ustedes lo están viendo ahí, se dice cómo se tomó la muestra, cuáles fueron las características, el tipo de muestreo, la confianza, el error, eh, la no respuesta, cómo se abordó la no respuesta y obviamente la regionalización que se respetó, ¿no? Ahí tenemos esta regionalización. En el capítulo 3, lo que hacemos es analizar un poco la dinámica demográfica del estado de Hidalgo del año 1950 hasta el año 2000. Y entonces se plantea un poco cómo ocurrió la transición demográfica, obviamente algunas cuestiones teóricas que se van manejando, el modelo clásico de esa transición, se aborda el contexto latinoamericano para después bajar a la transición en el caso de México. Hablar un poco del crecimiento económico y demográfico y concluir con las características demográficas que tenía Hidalgo en ese momento. Y entonces se empieza a plantear cómo Hidalgo creció de 1930 al año 2000, cuáles fueron las tasas de crecimiento,
y la comparación de la entidad con el agregado nacional, ¿no? La población con respecto al año 2000, cómo se ha ido disminuyendo, y esto tiene como gran explicación la migración. En algunos otros momentos ustedes han estado en las presentaciones editoriales y saben que Hidalgo ha tenido por excelencia una tradición migratoria, por eso generalmente la población crecía muy poco, ¿no? Hasta el día de hoy que logramos un crecimiento, diríamos, un poco más abrupto. Andamos sobre los 3 millones de habitantes, pero ustedes saben en 2020, pero ustedes saben que anteriormente ese crecimiento no se daba. Bien, tenía como antecedente la cuestión migratoria que estamos platicando. Después se calculan las tasas de crecimiento. Ahí tenemos las tasas de crecimiento en el contexto nacional como en el contexto de la entidad. La estructura por edad y sexo, se trabajan las pirámides de población que ya habíamos revisado, en este caso específicamente para el estado de Hidalgo. Esta es la pirámide del año 2000 y se plantea también una serie de indicadores que son muy importantes cuando trabajamos envejecimiento demográfico. Vean ustedes, por ejemplo, estos indicadores, ¿no? La población de 65 y más, cómo empezó a crecer hasta el año 2000. El día de hoy ocupa más del 10% de la población total. Y vean estos índices demográficos. La relación niños-mujer, cómo empieza a irse a la baja. La relación niños-mujeres nos indica cuántos niños hay por cada 100 mujeres en edad reproductiva. Entonces vean cómo empieza a haber menos hijos. Esto producto de la baja de la fecundidad, indiscutiblemente, ¿no? La dependencia total, vean ustedes cómo parece, la dependencia nos indica cuántos jóvenes menores de 14 años, de 0 a 14 y mayores de 65, personas envejecidas mayores de 65 hay por cada 100 personas en edad económicamente activa. Vean cómo va a la baja, pero vean la dependencia juvenil, ¿no? Y vean ustedes ahora la dependencia senil, cómo va hacia arriba. La edad promedio es otro indicador muy bueno. Vean ustedes cómo sobre 1950 éramos una población muy joven, 23 años en promedio, pero cómo empezó a aumentar hacia el año 2000. Bien, se revisan algunos de estos indicadores, se van revisando también la población, el crecimiento natural de manera específica, las tablas de mortalidad para el contexto del estado de Hidalgo en 1950 y cómo fue modificándose esto a la par de que fueron pasando los años. Ahí están calculadas las pirámides, las tablas de vida, perdón, que son fantásticas porque nos permite ver cómo es la esperanza de cada una de las edades, ¿no? Entonces ahí lo tienen ustedes, el cálculo. Bueno, esto es mucho más claro, ¿no? Cómo la población empieza a aumentar sus esperanzas de vida. Bien, la tasa de mortalidad va hacia abajo, que ya lo habíamos platicado, y algunos otros indicadores demográficos. No me detendré mucho aquí. Lo más importante es revisar la situación de los resultados. Vean ustedes aquí la población urbana y rural, que es lo que les estaba platicando. 49% en el año 2000 vivía en zonas urbanas y 51.5 en zonas rurales. Entonces les estaba dando yo el dato invertido. Todavía en el año 2000 ligeramente una mayor proporción de personas vivían en zonas rurales que en zonas urbanas. Hoy eso lo hemos superado ligeramente, pero todavía hay una cantidad importante de personas en el estado que siguen viviendo en localidades eminentemente rurales. Después se aborda algunas cuestiones de índice de bienestar, se mapea el estado, ustedes ahí tienen los datos, perdón que estoy pasando un poco rápido, pero ahí tienen el mapeo del estado, cómo están las cuestiones de nivel de bienestar. Y por último, estaríamos ingresando entonces a este capítulo de resultados de envejecimiento, de la encuesta de envejecimiento para el estado de Hidalgo. Perdón que voy a pasar un poco más rápido.
Bien, aquí seguimos un poco con la fecundidad y los niveles de bienestar, y ahí tenemos las características de la población envejecida en el estado de Hidalgo. Bien, se describe un poco esa población. Ustedes están viendo ahí un poco ese trabajo realizado, la cuestión de los hogares, y vean ustedes algunos resultados. El parentesco eh, con la persona que estaba respondiendo a la encuesta. Bueno, los hombres, ¿no? Los hombres que se reportaron, los hombres envejecidos que se reportaron como jefes de familia, 87%. En el caso de las mujeres, vean ustedes, 37% se reportaron como las que lideran el hogar. Con respecto al alfabetismo y la escolaridad, tenemos aquí los datos de los hombres ancianos en el estado de Hidalgo en 2004, y vean ustedes, 41.7 sin estudios, 45.4 con primaria. Entonces, prácticamente en el caso de los hombres, el 87% tiene estudios de primaria y menos. Para las mujeres, esto es todavía un poco más fuerte. 55.8 sin estudios y con primaria 39. Entonces, más del 90% de las mujeres tienen escolaridades de primaria y menos. Esto nos debe de hacer pensar que, entonces, si las personas tienen escolaridades bajas, indiscutiblemente, los empleos a los que pueden aspirar son limitados. Ahora, a esto habría que adicionarle, no nos detuvimos mucho, las condiciones de marginación son altas en el estado de Hidalgo. Ustedes saben que es uno de los estados que se ha caracterizado por una alta marginación, pero además es un estado rural. Entonces, la vida que tuvieron que transitar estas personas que hoy son envejecidas ha sido difícil. Han tenido malos empleos, han estado en zonas no muy ventajosas económicamente, pero además tienen pocos elementos para afrontar esos empleos residuales. Ellos cuentan con poca escolaridad. Estos resultados muestran entonces, indiscutiblemente, que el escenario que esperan vivir estas personas envejecidas no es muy halagüeño. Cuando revisamos los tipos de trabajo, nos damos cuenta de eso. Y cuando abordamos las características de pensión y retiro, la explicación es muy entendible. Vean ustedes, 76.5 dijeron no tenemos derecho a un plan de retiro en 2004. Ustedes saben que de un tiempo para acá fue cuando el gobierno federal se preocupó por la cuestión de las afores, pero muchos de ellos, 3 de cada 4 no pertenecían a ningún programa. 13.1 dijeron que la empresa en la que trabajaba no se los ofrecía, entonces esto deberíamos de sumárselo. Y entonces, fíjense ustedes, nos estaríamos hablando casi del 90% sin ese derecho. 8.5 dijeron que no sabían si lo tenían o no lo sabían, y casi 2% dijeron que las pensiones no se las querían dar. ¿Cómo son, pasando a otro tema, los ingresos, las fuentes de los ingresos de los ancianos? Vean, los familiares del anciano reportan el 56.2% de los ingresos que tienen los ancianos. En otras palabras, la familia es la que les provee. Principalmente, los estudios indican, y la encuesta también lo valida, que las mujeres reciben mucho más apoyos, mucho más transferencias por parte de la familia que los hombres. Los hombres generalmente trabajan más asalariadamente. El sueldo, que va a ser principalmente de hombres, representa el 23%, la jubilación apenas 10.2%, rentas o ganancias 6.7%, ahorro 3.1% y pensiones de viudez o de divorcio prácticamente insignificantes. Los ingresos mensuales, vean ustedes para el caso de Hidalgo, 17.1% de la población no recibe ingresos. Ojo, no hay que perder de vista que Hidalgo es un estado mayoritariamente rural, y en ese sentido,
En muchas zonas rurales ustedes saben que hay algo que se llama mano vuelta. Yo, eh, persona que vivo en la zona rural, tengo que levantar mi cosecha y entonces le digo a mi compadre que si me puede venir a ayudar. Tenemos más o menos el mismo tamaño de sembradío y entonces acuerdo con mi compadre que él viene primero. No le voy a dar la comida porque a lo mejor no estoy muy bien económicamente. Y el acuerdo es, cuando yo te vaya a ayudar, te ayudaré las mismas jornadas que tú me ayudes. Y como yo no te voy a dar comida, entonces tú no me tienes por qué dar comida, ¿no? Entonces, esa es una característica de Hidalgo, justo porque como vimos en ese año era mayoritariamente rural. Bien, por eso teníamos 17.1% de las personas que no recibían dinero. En ese momento, vean, uno de cada dos recibía menos de 500 pesos, 16.4 hasta casi los 1,000 pesos, y bajaba, ¿no? Muy pocas personas recibían más de 15,000 pesos y más. Después hay una diferencia con respecto a hombres y mujeres en el mismo sentido, y después preguntamos por los bienes. Vean ustedes la gráfica. 68.4 dijeron que tenían una casa. La limitante que se observaba es que Hidalgo tiene una gran cantidad de zonas ejidales, entonces muchas de esas viviendas pertenecían a ejidos. Vehículos, muy poco, inversiones, pero vean ustedes, una de cada 5 personas envejecidas dice no tener bienes alguno. Entonces, eso nos va dando el escenario: no tuvo escolaridad, no tuvo buen empleo, eh, recibe apoyo de la familia, ¿no? Aunque a lo mejor no el que quiera, los ingresos son bajos, no tiene pensión, pero tampoco tiene bienes. Entonces, eso va mostrando el escenario complicado que tienen las personas envejecidas. ¿Cuál es la verdadera riqueza de estas personas envejecidas? Los hijos, vean ustedes. eh, de 1 a 3 hijos sobre un 20%, de 4 a 6 hijos un 30%, de 7 a 10 hijos otro 30%, aproximadamente un 10% en promedio más de 11 hijos, pero vean ustedes lo complicado aquí, ¿no? 8%, 5.9 de hombres y 9.9 de mujeres no tienen hijos. Entonces ellos, esperemos que no estén en las personas que tampoco tienen bienes y que tampoco tienen pensiones, porque el escenario sería mucho más complicado. Vean el caso de los nietos. Los nietos crecen de manera significativa y van a ser importantes para las redes familiares. Pero vean cómo el 13%, 14% en promedio tampoco tienen nietos. Entonces, si nosotros revisáramos a lo mejor lo planteado por el doctor Sergio Campos Ortega Cruz, él decía que una familia que tenía una gran cantidad de hijos realmente era una pensión a futuro. Porque los hijos, aunque a todos les fuera mal, sí tenían un poco de conciencia en favor de las personas envejecidas. Digamos, el día de hoy, si a todos les fuera mal, pero cada uno aportara 100 pesos al mes o 200 pesos, y son a lo mejor 8 o 10 hijos, sin mayor problema pueden juntar entre 1,500 o 2,000 pesos para que los viejitos puedan sobrevivir, ¿no? Pero si la familia es muy limitada de miembros y tiene pocos nietos, entonces las personas envejecidas parece que tendrán un escenario realmente complicado. El estado civil, ya lo habíamos platicado, una cantidad importante de personas casadas o unidas. Decíamos que los hombres, en caso de que queden viudos, generalmente van a tener segundas nupcias, las mujeres generalmente se van a mantener eh, sin algún tipo de unión. Después, obviamente, de perder al esposo. La percepción de la vida, fíjense que esta pregunta es un poco subjetiva. Eh, Esta es una de las preguntas que se nos criticó mucho y tienen mucha razón, porque probablemente las personas envejecidas se levantan con más achaques. Ese día nos tenían que responder y entonces nos dijeron que estaban totalmente insatisfechos. O si se levantaron un poco de mejor ánimo, se sintieron más satisfechos, ¿no? Entonces esta pregunta puede ser un poco subjetiva, pero de todas maneras ahí está eh,
codificada, y las lesiones. Vean ustedes aquí, casi 70% tiene problemas de visión de las personas envejecidas, pero de ese porcentaje solo 40% tiene acceso a unos lentes, ¿no? Audición, 33% tienen problemas de audición, pero solamente 2.4 tienen el chicharito para escuchar mejor. 66% tienen problemas de diente, pero cerca de 3 de cada 10 tienen una placa. El resto no tiene una placa, tiene que comer prácticamente con las encías. 50% tienen problemas con miembros, con brazos, con piernas para poder desplazarse, pero solamente 1 de cada 5 tiene una órtesis, tiene algo, una muleta, tiene un bastón para poder sobrellevar el problema. La incontinencia es algo que no nos sale reflejado. Una de las observaciones que nos hacían algunos estudiosos de envejecimiento es que es un tema difícil que nos contesten si realmente hay problemas de incontinencia cuando los estudios de salud indican que conforme se tiene más edad, los problemas de incontinencia empiezan a aparecer. Pero solamente 4.5, es decir, 1 de cada 20, menos de 1 de cada 20, estaría utilizando un pañal. Se abordan algunas cuestiones de salud, de caídas, porque ustedes saben que las caídas en las personas envejecidas son muy importantes porque incluso se genera el estrés post caída. Y entonces las personas envejecidas van a ser mucho más cuidadosas para desplazarse, mucho más temerosas, incluso a veces para salir a la calle, porque tienen el temor a ese riesgo de la caída. También se codificaron el acceso a los servicios de salud, cuáles eran los médicos más utilizados, y les comentaría que en las zonas rurales encontramos una gran duplicidad de las recetas, ¿no? Lo explicaremos. Eh, en un hogar hay una persona envejecida que le duele lo que parece ser como el hígado, y entonces los hijos van a ver al vecino porque recuerdan que el vecino también le dolía el hígado, pero le dieron un medicamento. Y entonces va y le dice, fíjate que a mi papá le duele así, sí, así me dolía, dice el viejito, te paso mi receta. Y entonces a veces se duplican las recetas, ¿no? Aunque la persona no está segura si ese es el padecimiento, pero es una manera de abordarlo. Estamos hablando de zonas rurales, hemos visto la situación, empleos bajos, los hijos generalmente con también problemas económicos importantes, y en ese sentido, el cardiólogo es el médico más consultado, pero vean apenas un 8%. El oculista le sigue, el ortopedista le sigue, el urólogo. Vean todos estos padecimientos que nosotros estaremos platicando de los principales problemas o afectaciones que tienen las personas envejecidas. Vean el geriatra, 0.5 de personas que acuden a geriatría. En ese momento les comparto que en la Autónoma de Hidalgo no estaba la licenciatura en geriatría, y poco tiempo después de ese trabajo, la universidad, no por este trabajo, sino vislumbrando justamente los escenarios de envejecimiento, estableció la licenciatura de geriatría, ¿no? Que realmente es, a mí me parece desde ese momento un hit, porque cada vez la población envejecida estará aumentando. Se cierra este libro con la condición de envejecimiento de cada una de las de distintos municipios y de distintas regionalizaciones que se abordan, cómo está el envejecimiento y qué características tiene en cada una de ellas. Entonces, es lo que se aborda. En términos generales, ese es el contenido del libro. Yo les diría que me parece que es un libro fantástico, un libro que nos permite ver cuál es el escenario que tenemos de envejecimiento en ese momento y cuáles serían los escenarios futuros del envejecimiento. No olvidemos que las personas envejecidas requieren más recursos en salud, más recursos para atención personalizada, y en esta dinámica que nos lleva la economía, en donde cada vez hay menos empleos, hay menos acceso a la salud, hay menos acceso a
medicamentos, a fármacos, indiscutiblemente pone en tela de duda que las personas envejecidas puedan tener un mejor escenario. A partir de estos resultados, la conclusión que se esboza en ese 2004 es que en el futuro tendremos un Hidalgo, un estado de Hidalgo, más envejecido, pero también más pobre. Si este escenario no cambia, o por lo menos es lo que plasmamos en ese año, en el futuro lo único que tendremos es más viejos y más pobres, más condiciones complicadas, más condiciones difíciles para la entidad y para todos los residentes de la entidad, porque indiscutiblemente, si llegásemos a ese 2050 con 25% de la población envejecida, la pregunta sería, ¿quién se va a encargar de esos viejos? La respuesta es difícilmente el Estado. Las familias tendrán que apoyar a sus personas envejecidas como lo muestra este texto que lo están haciendo. Y entonces eso nos llevaría a la afirmación, ¿no? O a respaldar esa afirmación de que seremos más viejos y seremos mucho más pobres. De mi parte sería toda la exposición. Me agrada mucho que nos hayan acompañado. Espero que esto sea de su interés y que ustedes busquen el texto, lo revisen. Esperemos también que en breve la Dirección de Ediciones y Publicaciones pueda poner este libro, que ya tiene algunos ayeres, a disposición de todos ustedes mediante formato electrónico y que pueda ser descargable. Un gusto que nos hayan acompañado. Su servidor, Asael Ortiz Lascano, les agradece sinceramente su presencia. Muchas gracias. Buenas tardes.